Amigos del Chef de la Política, bienvenidos a este nuevo capítulo en el que vamos a discutir sobre la Asamblea Constituyente, eventualmente en el caso del Ecuador. Pero también en general, ¿qué es una Asamblea Constituyente? ¿Para qué sirve una Asamblea Constituyente? ¿Cuándo es propicio políticamente hacerlo y cuándo no? ¿Y qué alternativas podemos tener frente a una Asamblea Constituyente? Ahora vamos a trabajar con un delicioso espagueti o un tallarín chino, que va de la mano con lo que es la Asamblea Constituyente. Los ingredientes, más o menos 1 kilo de pollo, más o menos 1 kilo de carne, es un filete, algunas zanahorias, pimiento, por acá tenemos más verduras, que se me acaba de ir el nombre de la verdura. El Felipe no me ayuda para hacerme acuerdo de cómo se llama los brócolis, y por acá tenemos algo más que son los camarones y por supuesto acá la pasta y la salsa china o salsa de soya o salsa de soja. Hacemos el pollo en unos cuadraditos, no tan pequeños, no tan grandes tampoco, y empezamos comentando qué es una asamblea constituyente. Y en términos simples, es un grupo de personas que se reúnen para hacer una nueva constitución política de un país. Punto. Y luego, lo siguiente, ¿y qué es una constitución? Es el conjunto de normas básicas que van a orientar o que van a guiar la vida política, la vida económica y la vida social de un país. Eso es una constitución. Y obviamente cada país tiene un conjunto de normas básicas que le llama constitución. ¿Qué es una asamblea constituyente? Nuevamente, una reunión de varias personas elegidas de diferentes formas para hacer una carta constitucional. ¿Qué es una enmienda? Son cambios ligeros que haces a este conjunto de normas llamadas constitución. No cambias toda la constitución, sino partes específicas. Y hay otros países, por el contrario, que han tenido algunas constituciones, unas pocas desde su fundación o desde su creación, y otros que han tenido muchas constituciones. ¿Cuál es uno de los países que ha tenido más constituciones? Yo creo que en el mundo, pero al menos en América Latina, adivinen, evidentemente, Ecuador. Otro de los que ha tenido muchas constituciones, Venezuela. Cebolla, tomate, etcétera. Perejil, espinaca, no sé, tantas cosas. Bueno, si cultivas pollo, por ejemplo. Miren, acá tenemos el pollo listo. ¿Cuándo se debe hacer una nueva constitución? Esa es la pregunta del millón y les sigo contando mientras acá tenemos la carne y vamos a trabajar lo mismo. Primero en tiras largas y luego unos cortes transversales. ¿Cuándo hacer una nueva constitución? Esta pregunta los norteamericanos, los estadounidenses, no tienen una respuesta porque, como les decía, han tenido solo uno. Pero en los otros países, ¿cuándo se debería tener una nueva constitución? Y la idea general es que cuando las ideas de cómo organizarnos como sociedad han cambiado de alguna forma. En la vida hay una verdad. Las cosas siempre cambian. No son las mismas a las que están plasmadas en la constitución anterior y es necesario, por tanto, hacer una asamblea constituyente y una nueva constitución. Sin embargo, decía, hay países como el Ecuador o como Venezuela que han tenido más de 20 constituciones. ¿Es bueno o es malo hacer una asamblea constituyente? Bueno, como todo en la vida social, como todo en la vida política, depende. ¿De qué depende? Depende si es el momento para hacerlo. ¿Cuándo es el momento para hacerlo? Les he mencionado hace un momento. Cuando hay todo un movimiento en los distintos sectores de la sociedad que requieren, que demandan cambios porque las ideas políticas, las ideas sociales, las ideas económicas han cambiado. Siguiendo con esto, acá tenemos un pimiento amarillo, que vamos a abrirlo por acá, y les voy a contar ahora sí del caso ecuatoriano, al menos la referencia de la última constitución, la del 2008. Una constitución que tiene 444 artículos, no 44, 444, es decir, es casi una Biblia, ¿no?
que es exactamente lo contrario a lo que debe ser una constitución. Como les decía al inicio, un conjunto de lineamientos generales, de ideas generales. El resto de cosas tienen que ir en las leyes. Pero en el Ecuador nuestra constitución es una cosa enorme, larga, extensa y tediosa incluso para leer. ¿Cómo llegamos a esta constitución? Bueno, en el 2007 llega el presidente Correa como un torbellino de apoyo, con un torbellino de apoyo popular y de diversos sectores sociales. Una sola vuelta, Correa, una sola vuelta, una sola vuelta, Ecuador. Y con un proyecto político que tenían ellos, del llamado socialismo del siglo XXI, a algunos les gusta, a otros les disgusta, a mí no es que me guste mucho que digamos, proponen hacer una nueva constitución. Y claro, la idea ahí sí correcta era decir, las ideas políticas y sociales del país han cambiado, es necesario hacer una nueva constitución y dejar de lado la del 98. Se llama una consulta popular, la gente dice sí queremos una nueva constitución, se llama una asamblea constituyente y fuimos a una nueva constitución. ¿Quién estuvo al mando en términos de número de asambleístas? La Revolución Ciudadana, por supuesto, y ahí tenían desde gente que conocía de derecho, juristas, gente que conocía de la vida social y política también por otro lado, pero la gran mayoría ilustres desconocidos que no tenían la más remota idea de qué es lo que iban a hacer ahí. Y se empezó a manejar la constitución que le hicieron en Montecristi por un hecho simbólico, políticamente bien manejado por ellos, para recrear la idea de que la nueva constitución va a ser fruto del pensamiento alfarista, del gran viejo luchador ecuatoriano. Claro, la constitución tiene del viejo luchador, básicamente la ciudad donde se la hizo, porque en realidad el viejo luchador era enormemente liberal y enormemente respetuoso de las libertades religiosas y era un laico, lo cual la constitución tiene poco en realidad y las prácticas políticas de ese gobierno también. Se hizo una constitución y básicamente lo que la constitución recoge, y esa es una de las razones por las cuales tiene 444 artículos, es que para alegrar a todos los sectores sociales que estaban alrededor de lo que era Alianza País, todos pusieron su cuota de arena. Entonces cada sector decía, estos son mis artículos, se incorporaban. Estos son mis artículos, otro sector, esos se incorporaban. Y así sucesivamente, y por eso llegamos a esa cosa enorme. Que unos podrían decir, es una constitución que generó de consensos y de acuerdos. En alguna medida sí, pero por otro lado uno podría decir, es una constitución que no hizo sino de forma acrítica en muchos casos, agrupar cosas incluso en muchas ocasiones contradictorias entre sí. Y también, esto no se sabe, algunos artículos, muchos de ellos que ni siquiera el gobierno estaba de acuerdo. Al final se aprobaban algunos artículos, en la noche cambiaban. O pasó algo también bien interesante. Mujer. Y bien sugerente, que la historia algún día lo contará. ¿Saben qué es? Que este chef lo conoce de primera fuente. Cuando ya se arregló la constitución, estaba lista para enviar ya el documento final, la noche anterior. Unos angelitos por ahí metieron la manito y borraron artículos y cambiaron palabras. Eso la historia tiene que juzgarles y ellos saben quiénes son, porque son dos que andan todavía por ahí. Y así se aprobó la Constitución del 2008. Y ahora, luego de ese comentario y ese chisme que les conté de los angelitos que cambiaron la Constitución, que por ahí andan todavía, y algunos desconocen, ya les había dicho eso, les cuento que ahora el presidente Noboa dice, hagamos una nueva Constitución. El país necesita una nueva Constitución, algo parecido a lo ocurrido en el 2007, cuando estaba Correa en el gobierno. La gran diferencia, enorme diferencia, es que Correa y su gente, la que estaba alrededor, al menos en ese momento, tenían un proyecto político, económico y social de país. El famoso buen vivir, que recordarán algunos. No el vivir bien aristotélico, el buen vivir, que era la idea del socialismo del siglo XXI. A diferencia de esa época, Noboa no tiene un proyecto político, ni un proyecto económico, ni social en claro, en firme, como para hacer una nueva constitución. Esa una de las primeras objeciones que se dan desde muchos sectores para una nueva constitución. Y ahora entonces les voy a contar todavía un poquito más de cómo
nació la Constitución del 2008. Cuando llega Correa y tiene este proyecto, tiene lo que se llamaba el Congreso Nacional en el país en funciones. ¿Qué tenía que hacer? Disolverlo para que convocara a la nueva constituyente. Pero para eso requería algunos votos que no tenía en el Congreso Nacional. ¿Y saben qué pasó? No se han de acordar el famoso caso de los manteles. ¿Qué eran los manteles? Nada que ver con una cuestión de limpieza, de ninguna manera. Más bien fue una porquería y una asquerosidad política. ¿Qué hicieron los operadores del gobierno? Consiguieron a algunos diputados suplentes que ya habían sido principalizados, porque los principales, por no estar de acuerdo con la línea del gobierno, de la recién iniciada la Revolución Ciudadana, se los había destituido. El famoso Tribunal Supremo Electoral de esa época. A estos diputados alternos, para convencerles de dar paso, de hacer viable la nueva Constitución, les llevaron a un restaurante en Puembo, les dieron de comer, les dieron del otro y del otro, y cuando la prensa se enteró y fue y los encontró en el restaurante, agarraron los manteles y se taparon la cabeza, la cabeza, para que no les vean. Maravillosa jugada, magníficamente la partida entera. Y se metieron a los autos. Ese es el vergonzoso caso del escándalo de los manteles. Los autores, los intelectuales y materiales están ahí, tienen que ir y averiguar, porque algunos siguen haciendo vida política ahora. Pero volvamos entonces al caso de Noboa. Pero antes de eso, una recapitulación. La carne lista, el pollo listo, por acá los camarones que también están listos, cortado el brócoli, cortado el pimiento, la zanahoria, y estamos casi listos para irnos a la cocina. Entonces estamos acá para ir a la fritura, ponemos un poco de aceite, no demasiado, le aliñamos con un poquito de pimienta, un poquito de sal para que no se queme, que está por acá. Y ahí pueden poner los aderezos que ustedes quieran. Yo le voy a poner sal, nada más que esto, un poquito de orégano, no demasiado. Y ya vamos a ir con la salsa china. Y vamos a empezar con el pollo, los camarones, la carne, y con eso terminamos esta primera parte. Y vamos a mezclar bien. Entonces, volviendo con las constituciones, les había dicho que Noboa pretende ahora una nueva constitución, pero hay muchas objeciones, ya les he dicho las principales. La económica genera mucho malestar, mucha incertidumbre. La política, no hay una idea clara de qué iría en la constitución. Y la tercera, el tiempo excesivo que se demoraría en hacer una constitución. Y frente a esa posibilidad hay varias opciones. No solo se podría hacer cambios importantes en el caso ecuatoriano con una nueva constitución. Los cambios también se podrían hacer por dos vías alternas, con resultados no exactamente iguales que hacer una nueva constitución, pero en términos prácticos posibles. Una, las reformas, otra, las enmiendas. Cada una de estas dos tiene trámites distintos, pero la gran ventaja es que se las podría hacer desde la Asamblea Nacional, es decir, no tendríamos que parar al país tanto, y esas reformas se las podría hacer desde la Asamblea Nacional. Entonces volvemos, un poco más de salsa de soya. Le vamos a poner un poco de agua porque la salsa de soya es fuerte, y les cuento qué cambios se podrían hacer o se deberían hacer a nivel de la Constitución sin necesidad de una nueva Constitución, simplemente con reformas o enmiendas. Primero, obligar a que ser candidato a cargo de elección popular implique ser afiliado previamente a un partido. En el Ecuador eso no es necesario, y en algún programa ya comentamos que el gran problema que genera eso es que hay pocos incentivos de hacer vida política. Porque si yo soy afiliado al partido, pero llegas tú, que no lo eres, y por alguna razón X, muchas veces plata, recursos económicos, eres candidato,
yo me desanimo a seguir siendo parte de una organización política. Ese debería ser un cambio fundamental. Segundo cambio fundamental, mientras agregamos nuestras zanahorias, que puede ser uno de los cambios, hay que permitir la reelección de autoridades de elección popular. No se puede hacer vida política en un país de forma seria y profesional si a las personas no se les permite tener mucho tiempo en los cargos. Y pienso fundamentalmente en los legisladores. Los legisladores de los países donde funciona mejor la legislatura o la asamblea o el congreso, como se llame, o la cámara, son aquellos que se les permite muchas reelecciones. Me dirán, ¿lo mismo aplica para el presidente de la República? No. ¿Por qué? Porque el presidente tiene más poder. Y la idea es que si tienes más poder, tienes que estar menos tiempo en los cargos. El presidente podría ser reelecto también, por supuesto, quizás en una sola ocasión, pero ese es otro tipo de discusión. Vean que ya les he dado dos reformas fundamentales que se pueden hacer en la Constitución. Tercera reforma fundamental, necesaria e imprescindible, diría yo. Hay que eliminar la famosa muerte cruzada, que es una institución propia de los países parlamentaristas, no presidencialistas como es el Ecuador. La muerte cruzada que existe acá en nuestra Constitución, que es lo que aplicó el presidente, recordarán ustedes, el presidente Lasso, implica que el periodo de la legislatura se corte anticipadamente, también el del presidente, y se llame a nuevas elecciones de presidente y de asambleístas, que es el mecanismo por el cual el señor Noboa, nuestro actual presidente del Ecuador, llegó a la presidencia. Eso, lejos de generar una forma de resolver los conflictos políticos, lo que puede generar es exactamente lo contrario. Es como si a un Volkswagen Escarabajo le quieres poner llantas de tráiler. Más o menos esa es la relación. Entonces, ese es otro cambio. Y luego, otros cambios que me parece son fundamentales, importantes para el país, es eliminar, y si no eliminar, al menos reducir las funciones de este famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en el Ecuador se lo hizo sin ningún criterio, o bueno, sí, tenía un criterio que era capturar poder político para un solo partido en el poder en ese momento, pero que en realidad no tiene ningún fundamento y debería desaparecer, y si no puede desaparecer, al menos restarle las atribuciones. ¿Cuáles? Entre ellas, la designación del fiscal, la designación del procurador y de otras autoridades. Y eso habría que ver dónde se traslada, fundamentalmente a la legislatura. Los pimientos, esto está casi listo, y vean que al mismo tiempo, y esto creo que me olvidé de decirles, pero no importa, estoy calentando ahí agua para poner a hacer las pastas. Luego vamos a mezclar todo. Volvemos entonces, y antes de contarle una de las reformas más importantes, le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva a nuestra preparación. Esto está casi al punto y se ve muy bien. Y no se olviden el agua que ya está hirviendo, le ponen un poquito de sal, le pueden poner un poquito de aceite de oliva del otro y la pasta. Entonces vamos con las pastas, y hay una reforma fundamental que se tiene que hacer, es la reforma al sistema económico. Y eso se lo puede hacer desde la Constitución. El Ecuador tiene una Constitución que tiene todos los incentivos negativos para que el sistema productivo pueda avanzar. Es decir, todo está hecho a nivel de la Constitución y luego de las leyes también para que la capacidad de producción del sector privado, y no pienso solo en la gran empresa, pueda fluir. Entonces, con reformas económicas, con reformas políticas, yo creo que el país podría mejorar, no en la medida de tener una nueva constitución, que me parece en algún momento tenemos que hacer, pero no ahora, porque no hay un guión político, porque no hay un acuerdo social y político amplio para hacer una nueva constitución. Y con eso estamos prácticamente listos. Vamos a dejar por unos minutos las pastas hasta que esto esté. Y en la última parte vamos a volver con unos pequeños comentarios hasta que estas maravillas para el paladar estén listas. Lo que resta por decir es, si es que hay una asamblea constituyente como el gobierno solicita, ¿cómo elegimos a las personas que van a hacer la constitución? Y ahí hay varias opciones. El gobierno ha propuesto que no se vea elección popular, es decir, que no tengamos que ir a designar, sino que sean las funciones del Estado las que designen algunos delegados notables, les dicen algunos,
y que ellos hagan la constitución. ¿Esto es antidemocrático? En rigor, no lo es. Es una forma de designación distinta. ¿Es impopular? No, sí es popular. Porque si el presidente designa algunos funcionarios, la legislatura designa algunos funcionarios, tanto el presidente como la legislatura vienen de elección popular. Nosotros les dimos el voto y ellos indirectamente designarían a alguien. Y aquí estamos, amigos del Chef de la Política, con esta maravilla. Miren, listo ese súper espagueti con ese chop suey que se lo ve espectacular. Tiene pollo, tiene carne, tiene camarones y muchas verduras, salsa de soya, sencillísimo de hacer. Gracias por haber estado en este capítulo. Estamos llegando a su fin. La Asamblea Constituyente, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Para qué no sirve? ¿Cuándo se la debe poner en práctica? ¿Y cuáles los peligros, me parece, de una asamblea en el caso ecuatoriano? Si te gustó este video, reprodúcelo, compártelo, haznos críticas, sugiérenos temas, sugiérenos recetas también. Gracias a los auspiciantes, Universidad San Francisco de Quito con el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades. 8 carreras para estudiar. Puedes hacer más de una al mismo tiempo. Ciencia política, relaciones internacionales, antropología, educación, psicología, psicología clínica, artes liberales y literatura. Maravilla. Cualquiera de ellas, ven acá a la universidad y te atenderemos con gusto. Y por supuesto, el agradecimiento a Primicias. Si quieres saber de política, historia, comunidad, sociedad, deportes, Primicias, www.primicias.es, el periodismo responsable y comprometido. Y también a Pescadito Editoriales, la editorial de las ciencias sociales de América Latina, www.pescaditoeditoriales.com. Nos vemos en la próxima.